Mi ama. Dios mío, mamá. La voz del multimillonario cortó el aire helado de la mañana. Su madre estaba recostada contra la pared junto a la puerta de la mansión, descalza sobre la nieve, abrazada fuertemente por un adolescente negro delgado envuelto en una manta gastada. Agradecido y conmovido, el multimillonario promete ayudarlo a reconstruir su vida, sin saber que este único acto de compasión transformaría la suya de maneras que nunca podría haber imaginado. Antes de sumergirnos más profundo en esta historia, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte para más historias conmovedoras cada día. Las manos de William Hartwell temblaban mientras agarraba el volante de cuero de su Mercedes. Los asientos calefactados no hacían nada para calentar el frío terror que se extendía por su pecho. El jet privado había aterrizado a las 5:47 de la mañana, antes de lo previsto. Había acortado la conferencia de California, impulsado por una sensación punzante que no podía sacudirse. Algo sobre la voz de su madre por teléfono la noche anterior. La confusión, la forma en que lo llamó por el nombre de su padre. La nieve de diciembre caía en copos gruesos y pesados, del tipo que amortiguaba el sonido y convertía el mundo en una bola de nieve. Su mansión se alzaba imponente, sus 12,000 pies cuadrados, oscura excepto por las luces del porche que había dejado con temporizador automático. Hogar, aunque últimamente se sentía más como un museo en el que por casualidad dormía. William apretó el control remoto. Las puertas de hierro se abrieron con su habitual precisión mecánica. Había pagado $23,000 por esas puertas. Lo último en tecnología, seguras, a salvo, o eso había pensado. Entonces sus ojos recorrieron la propiedad y su sangre se heló. La puerta peatonal, la pequeña entrada lateral que había estado a punto de pedir a la compañía de seguridad que revisara durante semanas, estaba abierta. Su cerradura electrónica parpadeaba en rojo, averiada, fallida, como todo lo demás en lo que confiaba para mantener a su madre a salvo. El tiempo se detuvo. Su madre de 78 años, Eleanor Hartwell, estaba desplomada contra la columna de piedra del pórtico, vistiendo solo su camisón de algodón fino, el azul con las florecitas que había usado desde que murió su padre. Sus pies estaban descalzos sobre el mármol helado. Su cabello plateado caía suelto alrededor de su rostro, salvaje y enredado. Pero no estaba sola. Un joven negro, quizás de 19 o 20 años, increíblemente delgado, con un suéter tan raído que William podía ver el contorno de sus costillas a través de él, se había envuelto alrededor de Eleanor como un escudo humano. Sus brazos la rodeaban, su cuerpo curvado sobre el suyo. Entre ellos, William podía ver la esquina de lo que parecía una manta, gris y apolillada, apenas lo suficientemente grande como para cubrir a un niño, y mucho menos a dos personas. Ambos temblaban, no el escalofrío normal del frío, sino los temblores violentos e incontrolables de cuerpos que se están apagando. ¡Mamá! El grito salió de la garganta de William antes de que se diera cuenta de que había abierto la puerta del coche. Corrió, sus zapatos de $1,000 resbalando sobre el hielo, su abrigo de cachemira volando detrás de él. ¡Mamá! ¡Dios mío, mamá! Los ojos del joven se abrieron, marrones oscuros inyectados en sangre, apenas enfocados. Sus labios estaban azules, su piel había adquirido un tinte grisáceo que William reconoció de su entrenamiento como técnico de emergencias médicas años atrás, cuando todavía estaba en la universidad, antes del dinero y el imperio y la distancia de todo lo real. Hipotermia. Avanzada, susurró el joven, su voz quebrándose como hielo. Cada palabra parecía costarle todo. No podía dejarla. William cayó de rodillas, abrazando a su madre. Estaba helada, pero respiraba. Viva. ¿Quién eres?, le preguntó William al joven, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? Toda la noche, dijo el joven simplemente, antes de que sus ojos se volvieran hacia atrás y colapsara. No. William lo atrapó antes de que cayera, bajándolo suavemente a los escalones mientras simultáneamente alcanzaba a su madre. Quédense conmigo ambos, quédense conmigo. Los ojos de su madre se abrieron, confundidos, nublados,
perdidos en la niebla del Alzheimer, que había empeorado dramáticamente en los últimos 3 años, aunque le habían diagnosticado mucho antes. Richard, murmuró, usando el nombre del padre de William. ¿Es hora de desayunar? El corazón de William se hizo pedazos. ¿Puedes imaginarte encontrar a tu madre así? Descubrir que un completo extraño, un joven sin hogar, le había salvado la vida mientras tú estabas fuera por negocios. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesitamos volver a donde todo comenzó. Unas 8 horas antes, Thomas Wheeler tenía exactamente $17,43 a su nombre cuando el casero de la pensión lo echó. He sido paciente, chico, dijo el señor Tommy, no con maldad, pero llevas 3 semanas de retraso en el alquiler. Tengo un negocio que atender. Mañana tengo una entrevista de trabajo, suplicó Thomas. En el almacén, dijeron que están contratando para los muelles de carga. Si lo consigo, puedo pagarte el viernes. El señor Tommy negó con la cabeza. Ya has dicho eso antes. Lo siento, Thomas. De verdad lo siento, pero tienes que irte. Así que Thomas empacó sus pertenencias en su mochila. 3 camisas, 2 pares de jeans, un cepillo de dientes, una botella de agua y envuelto en plástico en el fondo, la manta de su madre y la fotografía. Todo lo que poseía en el mundo cabía en una sola bolsa. Tenía 19 años. Había estado solo desde los 16 cuando murió su madre. 3 años en sobrevivir día a día, haciendo trabajos ocasionales, lavando platos, moviendo cajas, cualquier cosa que pagara en efectivo bajo la mesa, porque no tenía papeles, ni tarjeta de seguridad social, ni prueba de que existiera más allá de su propia piel. Thomas se paró en la acera afuera de la pensión, su aliento nublando el aire de diciembre, y trató de averiguar a dónde ir. El refugio ya estaba lleno. Siempre lo estaba en esta época del año, cuando las temperaturas bajaban a los 10 grados y el frío se volvía mortal. El centro de acogida del centro de la ciudad no abriría hasta la mañana, y para entonces los lugares se habrían agotado. Había llegado demasiado tarde de nuevo. Thomas se quedó un momento frente a las puertas del refugio, observando la luz roja de "no hay vacantes" parpadear con el viento helado. Luego se dio la vuelta. Su estómago gruñía. Se había saltado la cena para ahorrar dinero. Los $17,43 de su bolsillo debían durarle hasta que encontrara más trabajo. Empezó a caminar sin destino fijo, solo moviéndose para mantenerse caliente. Su chaqueta era delgada, comprada en Goodwill hace 2 años por $5. Había sido suficiente a principios de otoño, pero ahora, con el invierno apretando fuerte y sin piedad, era apenas mejor que nada. El centro de la ciudad seguía vivo con luz. La gente dentro de los restaurantes riendo con comidas calientes, música navideña saliendo de las tiendas, taxis tocando la bocina en la distancia. Las ventanas de las oficinas brillaban con trabajadores tardíos terminando su día. Todos parecían ir a alguna parte, haciendo algo, perteneciendo a alguien. Thomas no pertenecía a ningún sitio. Pensó en su madre mientras caminaba. Pensó en sus últimos días en la sala de caridad del hospital del condado. Su cuerpo devastado por un cáncer que no podían permitirse tratar. Pensó en cómo ella le apretaba la mano con sorprendente fuerza y le hizo prometer. «Nunca serás pobre si aún tienes amabilidad», había susurrado ella, su voz apenas audible por encima de las máquinas que la mantenían con vida. «El dinero va y viene, Tommy, pero la persona que eliges ser, eso se queda para siempre. Prométeme que seguirás siendo amable incluso cuando el mundo no te devuelva la amabilidad». «Lo prometo», había dicho Thomas, de 16 años, entre lágrimas. «Y prométeme algo más», había continuado su madre. «No solo sobrevivas, cariño. Vive, encuentra alegría, encuentra gente a la que amar, construye una vida que valga la pena vivir». Thomas lo había prometido, pero mantener esa promesa había sido más difícil de lo que había imaginado. A primera hora de la tarde, Thomas se encontró en un barrio adinerado en las afueras de la ciudad. No tenía intención de venir aquí. Simplemente caminó, siguiendo una calle tras otra, tratando de mantenerse caliente, y terminó rodeado de mansiones que parecían sacadas de una película. Muros de piedra, rejas de hierro,
cámaras de seguridad, casas con más habitaciones de las que Thomas podía contar. Mantuvo la cabeza baja y las manos en los bolsillos. Había aprendido temprano que mirar demasiado tiempo las casas grandes, detenerse frente a los coches caros, te etiquetaba como sospechoso, y ser sospechoso para un joven negro en un barrio blanco adinerado significaba una atención policial que no podía permitirse. Thomas estaba cortando por una calle lateral, tratando de regresar a una parte de la ciudad a la que pertenecía cuando escuchó algo que lo hizo detenerse. Un llanto, débil, confuso, asustado. La voz de una persona mayor, fina y temblorosa. Cada instinto le decía a Thomas que siguiera caminando. Involucrarse en los problemas de otras personas cuando uno se veía como él, cuando no tenía dirección ni documentación, era peligroso. Era el tipo de cosas que te llevaban a ser arrestado por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero el llanto continuó, y Thomas sintió sus pies moverse hacia el sonido antes de que su cerebro pudiera anularlos. El sonido provenía de un callejón entre dos mansiones. Thomas se asomó a las sombras y vio a una anciana arrastrándose, vistiendo solo un camisón y pantuflas. Su cabello plateado caía suelto alrededor de su rostro. Abrazaba un portarretratos contra su pecho. El cristal estaba agrietado y lloraba suavemente, perdida y confundida. «Señora», llamó Thomas suavemente, acercándose despacio para no asustarla. «Está bien, está perdida». La mujer se giró hacia él, sus ojos nublados y desenfocados. «Tengo que encontrar a William», dijo, su voz temblorosa. «Mi hijo me está esperando en la estación de tren. Llego tarde, llego muy tarde». El corazón de Thomas se hundió. Reconoció las señales. Su abuela había estado igual antes de morir cuando él tenía 10 años. Alzheimer. Esta mujer estaba teniendo un episodio. «¿Cuál es su nombre, señora?», preguntó Thomas, manteniendo su voz tranquila y suave. «Eleanor», dijo ella, aferrando el portarretratos con más fuerza. «Eleanor Hartwell, y necesito encontrar a William. Estará preocupado». Thomas miró a su alrededor. Estaban entre dos enormes propiedades. No había casas cerca, nadie más en la calle. La oscuridad caía rápidamente ahora. Eleanor llevaba solo un camisón delgado y pantuflas de casa. Sus pies debían estar congelados. «Eleanor», dijo Thomas, «¿sabe dónde vive? ¿Puede decirme su dirección?» El rostro de Eleanor se arrugó. «No puedo recordar dónde está mi casa». Comenzó a llorar más fuerte. «¿Por qué no puedo recordar?» Thomas sintió el pánico subiendo por su pecho. Esta mujer necesitaba ayuda. Necesitaba ir a casa. Necesitaba atención médica. Debería llamar al 911. Eso era lo inteligente, lo seguro. Pero Thomas había aprendido a no confiar en la policía. Había aprendido que cuando eres un sin techo y negro, las interacciones con las fuerzas del orden rara vez salían bien. Y si lo encontraban allí con una anciana blanca confundida, que no podía explicar quién era él o por qué la estaba ayudando, Thomas no podía arriesgarse. Pero tampoco podía dejarla. «Está bien», dijo Thomas, tomando una decisión. «Está bien, Eleanor. Vamos a resolver esto juntos. Vamos a caminar y ver si algo le parece familiar. Quizás podamos encontrar su casa». Eleanor asintió, aún aferrada al marco de la foto. Thomas la miró. Una foto de boda, quizás de hace 40 años. Una pareja joven sonriendo, llena de esperanza. «¿Es usted?», preguntó Thomas, señalando a la joven en la foto. «Sí», dijo Eleanor, su voz suavizándose. «Ese soy yo y Richard, mi esposo. Éramos tan jóvenes, Ben, tan felices». «Es una foto hermosa», dijo Thomas, tomándole suavemente el marco de sus manos temblorosas. «Permítame llevar esto por usted». «De acuerdo, lo mantendremos a salvo. Apuesto a que Richard está preocupado por usted. Vamos a llevarla a casa con él». Eleanor, de acuerdo, lo dejó tomar el marco, pareciendo aliviada de que alguien más cargara con el peso. Thomas lo guardó cuidadosamente en su mochila para su custodia. Lo que Thomas no sabía era que Richard llevaba muerto 10 años. La tormenta había vaciado las calles. Incluso los paseadores de perros se habían quedado dentro. Ni un solo coche pasó junto a ellos durante horas.
Caminaron lentamente por la calle, Eleanor apoyada en el brazo de Thomas. Ella habló mientras caminaban, su conversación divagando en el tiempo, mezclando pasado y presente, confundiendo nombres y lugares. William es un niño tan bueno, dijo. Trabaja tan duro, demasiado duro, le digo, pero no me le escucha. Siempre ha sido terco. Estoy seguro de que sí, asintió Thomas, tratando de mantenerla tranquila, tratando de pensar qué hacer. La temperatura bajaba rápidamente. La oscuridad total había cubierto el barrio, y las luces de la calle se estaban encendiendo. La delgada chaqueta de Thomas no hacía nada contra el frío. El camisón de Eleanor era aún más fino. «Tengo frío», dijo Eleanor tiritando. «Mucho frío». Thomas dejó de caminar. Miró a Eleanor, a sus piernas desnudas y sus delgadas pantuflas, a la forma en que temblaba de frío y confusión. Miró el cielo que se oscurecía y las mansiones a su alrededor, todas cerradas herméticamente detrás de sus rejas y muros. Entonces Thomas tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero cuando pensó en todas las noches en que nadie se detuvo por él, cuando el mundo miró para otro lado, y por alguna razón él no pudo hacer lo mismo, se quitó la chaqueta, su única protección contra el frío, y la envolvió alrededor de los hombros de Eleanor. Le quedaba grande en su pequeña figura, demasiado grande, pero era algo. «Ahí», dijo Thomas, tratando de sonar seguro, aunque ya empezaba a tiritar. «Así está mejor, ¿verdad?» Eleanor lo miró con ojos que de repente se enfocaron, volviéndose claros por un momento. «Me diste tu abrigo», dijo con asombro, «pero ahora tendrás frío». «Estaré bien», mintió Thomas. «Soy más duro de lo que parezco». Continuaron caminando. Thomas intentó abrir cada puerta que pasaban, esperando reconocer la casa de Eleanor, esperando que alguien apareciera para ayudar. Pero la calle permaneció vacía. Estos barrios ricos eran como pueblos fantasmas, todos encerrados en sus mansiones, aislados del frío y del mundo. Después de 20 minutos de caminata, las piernas de Eleanor empezaron a fallar. Tropezó y Thomas la atrapó, sosteniendo su peso. «Estoy tan cansada», susurró Eleanor. «¿Podemos descansar?» Thomas miró a su alrededor desesperadamente. Estaban frente a una de las mansiones más grandes que había visto. Un coloso de piedra con columnas y ventanas altas. Todo oscuro, excepto por algunas tenues luces de seguridad. La puerta estaba cerrada, pero había un muro de piedra a lo largo del perímetro con una alcoba cerca de la entrada, protegida del peor viento. «Está bien», dijo Thomas. «Descansemos aquí un minuto». Ayudó a Eleanor a sentarse en la alcoba, su espalda contra el muro de piedra. El suelo estaba helado, pero al menos estaban fuera del viento. Thomas se sentó a su lado, ya temblando violentamente. Al acomodarse, notó algo. El más leve indicio de calor que subía de una rejilla cerca de la base del muro. Un escape de calefacción. No era mucho, apenas perceptible, pero tal vez, solo tal vez, sería suficiente para evitar que se congelaran hasta morir. «Cuéntame sobre William», dijo Thomas, tratando de mantener a Eleanor despierta, tratando de que siguiera hablando. «¿Cómo es él?» «Es maravilloso», dijo Eleanor, con voz soñadora. «Tan inteligente, construyó una empresa de la nada. Pero me preocupo por él, trabaja demasiado, no se toma tiempo para sí mismo, no recuerda lo que importa». «¿Qué importa?», preguntó Thomas, con los dientes castañeando. «La gente», dijo Eleanor simplemente. «El amor, la conexión. Eso es todo lo que realmente importa al final». Thomas sacó su mochila y rebuscó en ella con dedos entumecidos. En el fondo, envuelta en plástico, estaba la manta de su madre. La última pieza de ella que le quedaba, delgada, gastada, llena de agujeros, pero había sido suya. Olía a ella, a hogar, a todo lo que había perdido. Thomas había jurado que nunca regalaría esa manta. Era todo lo que le quedaba de su madre. Pero al mirar a Eleanor, tiritando y confundida, y tan frágil, Thomas supo lo que tenía que hacer. Sacó la manta y se la envolvió a ambos, acercando a Eleanor a su lado. Era tan pequeña, tan frágil, su cuerpo temblaba contra el suyo.
¿Qué es esto?, preguntó Eleanor, tocando la manta. Era de mi madre, dijo Thomas. Murió hace 3 años. Esta manta es todo lo que me queda de ella. Oh, dijo Eleanor suavemente. Entonces no deberías desperdiciarla conmigo. No está desperdiciada, dijo Thomas con firmeza. Mi mamá querría que la usara para ayudar a alguien. Ella era así, creía en cuidar a la gente. Parece una buena mujer, murmuró Eleanor. Era la mejor, susurró Thomas. Esa delgada cinta de calor de la rejilla de escape los mantuvo apenas por encima de las temperaturas fatales. Se sentaron acurrucados mientras la temperatura bajaba. Thomas había mirado su reloj antes. Eran las 7:15. La noche iba a ser larga y brutal. Thomas trató de recordar todo lo que había aprendido sobre cómo sobrevivir a las noches frías. Mantenerse en movimiento para mantener la circulación. No quedarse dormido. Permanecer despierto sin importar qué. Compartir el calor corporal. Pero esto era diferente. Esto era un frío peligroso, un frío mortal, y no tenía refugio, ni protección real, y una anciana confundida que dependía de él. «Háblame de tu madre», dijo Eleanor. Después de un rato, su voz débil pero curiosa. Así que Thomas habló. Le contó a Eleanor sobre la risa de su madre, que era fuerte y alegre, y podía iluminar una habitación, sobre cómo cantaba mientras cocinaba, aunque no pudiera entonar una nota, sobre cómo trabajaba en 3 empleos para mantenerlos alimentados y con techo, pero siempre encontraba tiempo para ayudarlo con la tarea, para preguntarle sobre su día, para mostrarle qué importaba. «Suena maravillosa», dijo Eleanor. «Lo era», dijo Thomas. «Me enseñó que ser pobre no significa ser cruel, que puedes perder todo lo material y aún así ser rico si tienes un buen corazón». Tenía razón, dijo Eleanor. Luego sus ojos se desviaron, perdiendo el foco de nuevo. «¿Viene Richard? Se supone que me recogerá en casa de mi madre». «Pronto estará aquí», dijo Thomas, aunque empezaba a sospechar que Richard se había ido, como se había ido su propia madre. Las horas se arrastraron. Las 8 eran, las 9 eran, las 10 no. Thomas habló continuamente, contando historias a Eleanor, haciéndole preguntas, cualquier cosa para mantenerla despierta. Ella entraba y salía de la lucidez, a veces llamándolo William, a veces preguntando por su esposo, a veces clara y presente. Durante un momento de lucidez alrededor de las 11, Eleanor miró a Thomas con ojos enfocados. «Estás helado», dijo, su voz aguda por la preocupación. «Vas a morir aquí intentando salvarme». «No, no lo haré», dijo Thomas, aunque su cuerpo había dejado de temblar, lo que sabía que era una muy mala señal. «Vamos a pasar la noche, los dos». «¿Por qué haces esto?», preguntó Eleanor. «Ni siquiera me conoces. Podrías irte. Podrías salvarte». Thomas pensó en eso. Pensó en las palabras de su madre. Pensó en la promesa que había hecho. «Porque alguien necesitaba ayuda», dijo Thomas simplemente. «Y yo estaba allí. Esa es razón suficiente». Eleanor extendió una mano temblorosa y le tocó la cara. «Tu madre te crió bien», susurró. «Estaría muy orgullosa de ti». Thomas sintió que las lágrimas se congelaban en sus mejillas. Para la medianoche, Thomas estaba perdiendo su lucha contra la hipotermia. Sus pensamientos estaban dispersos y confusos. Su visión borrosa. Su cuerpo se sentía pesado y distante, como si perteneciera a otra persona. Pero mantuvo sus brazos alrededor de Eleanor, mantuvo la manta envuelta alrededor de ambos, mantuvo su cuerpo entre ella y lo peor del frío. «Thomas», la voz de Eleanor parecía venir de muy lejos. «¿Todavía estás ahí?» «Todavía aquí», murmuró Thomas, forzando las palabras a través de labios entumecidos. «No me dejes», dijo Eleanor, y sonaba asustada como una niña. «Por favor, no me dejes sola». «Nunca», prometió Thomas. «No voy a ninguna parte». Alrededor de las 12 a.m., Thomas dejó de sentir sus manos o pies. Su temperatura corporal central había bajado peligrosamente. Sabía en la parte de su cerebro que aún podía pensar con claridad, que se estaba muriendo. Pero Eleanor seguía viva, seguía respirando, seguía cálida contra su cuerpo. Eso era suficiente. Eso tenía que ser suficiente. Thomas pensó en su madre,
en su sonrisa y su risa, y en la forma en que solía arroparlo por la noche. Pensó en lo que ella había dicho sobre mantenerse amable, incluso cuando el mundo no le devolviera la amabilidad. Cumplí mi promesa, mamá, susurró Thomas en la oscuridad. Me mantuve amable hasta el final. Eleanor se movió contra él. ¿Con quién hablas? Con mi madre, dijo Thomas, diciéndole que la amo. Dile a la mía que la amo también, dijo Eleanor, con voz soñadora. Y a mi Richard y a mi William, diles a todos que los amo. Lo haré, prometió Thomas. Aunque estaba bastante seguro de que ambos iban a morir allí, congelados en los escalones de esa mansión. Dos almas perdidas que se habían encontrado al final. La nieve comenzó a caer alrededor de las 3:00 AM, grandes y pesados copos que se acumulaban rápidamente, cubriéndolos de blanco como una manta congelada. La conciencia de Thomas se desvanecía y regresaba. En un momento era consciente del frío y del peso de Eleanor contra él. Al momento siguiente estaba en algún lugar cálido, en algún lugar seguro, y su madre estaba allí sonriéndole, diciéndole que todo estaría bien. Solo un poco más, se dijo Thomas cuando volvió a la conciencia. Solo aguanta un poco más. Pero no sabía si el hijo de Eleanor siquiera vendría. No sabía si alguien los encontraría. No sabía si volvería a despertar o si la próxima vez que cerrara los ojos sería la última. Todo lo que sabía era que no iba a soltarla. No iba a dejar a Eleanor sola. No iba a romper su promesa de quedarse. A las 5:47 AM, unas luces de coche barrieron los escalones. Thomas trató de abrir los ojos, pero se sentían congelados. Escuchó el portazo de un coche, pasos corriendo, a alguien gritando, «Mamá, oh Dios mío, mamá». Thomas abrió los ojos a duras penas. Un hombre corría hacia ellos, alto, con un abrigo caro, el rostro contraído por el horror y el miedo. Eleanor, este debe ser el hijo de Eleanor William. Thomas trató de hablar, trató de explicar, pero su voz no funcionaba. Reunió todas las fuerzas que le quedaban y empujó las palabras. Estaba perdida, susurró Thomas. No podía dejarla. Y entonces todo se volvió oscuro. Thomas despertó al calor. Un calor real, profundo y penetrante que dolía casi tanto como el frío. Estaba en una cama con mantas pesadas. Un suero goteaba lentamente en su brazo. Los monitores emitían pitidos constantes a su lado. Hospital. Una enfermera apareció en su campo de visión, una mujer de mediana edad con ojos amables y manos suaves. «Bienvenido de nuevo», dijo suavemente. «Nos dio un buen susto, jovencito». «Eleanor», Thomas tosió, su garganta irritada. «¿Está?» «La señora Hartwell está bien», dijo la enfermera sonriendo. «Hipotermia leve, pero va a estar perfectamente bien. Gracias a usted». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Le salvó la vida, cariño. Casi muere haciéndolo, pero le salvó la vida». Su calor corporal mantuvo su temperatura central apenas por encima de los niveles fatales. Es un milagro de la sincronización. Thomas sintió que algo se liberaba en su pecho. Estaba viva. Eleanor estaba viva. Eso era todo lo que importaba. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Thomas. «Ha estado aquí unas 3 horas», dijo la enfermera. Su temperatura central bajó a 32,3 grados cuando llegó. «1 hora más». No terminó la frase. No tenía que hacerlo. La puerta se abrió y entró un hombre. El mismo hombre de los escalones, el hijo de Eleanor. De cerca, William Hartwell parecía más joven de lo que Thomas había pensado. Quizás a finales de los 40, con cabello oscuro y ojos rojos de tanto llorar. Detrás de él estaban 2 agentes de policía, un hombre y una mujer, ambos uniformados. El estómago de Thomas se apretó. Aquí venía. Las preguntas, la sospecha, la suposición de que debía haber hecho algo malo. La mujer dio un paso al frente. Era afroamericana, quizás de unos 50 años, con ojos amables que suavizaban su tono oficial. «Soy la detective Patricia Moore», dijo. «Y este es el oficial James Rodríguez. Solo necesitamos entender qué pasó, hijo. No estás en problemas». Thomas se sentó lentamente, haciendo una mueca por el dolor que le atravesó las costillas. No tenía nada que ocultar.
Estaba caminando ayer por la tarde. Comenzó con voz ronca. Me habían desalojado de mi pensión. No tenía a dónde ir. Solo intentaba mantenerme caliente. Justo después del atardecer, escuché a alguien llorar. Encontré a la señora Hartwell en un callejón entre casas, confundida, descalza, vistiendo solo un camisón. Sostenía un portarretratos, su foto de boda. A William se le cortó la respiración. Dijo que necesitaba encontrar a su hijo William, que la estaba esperando en la estación de tren, continuó Thomas. No sabía dónde vivía, no podía recordar su dirección. Se estaba congelando, así que le di mi chaqueta. Le quité su foto de boda y la puse en mi mochila para que no la dejara caer. ¿Le diste tu única chaqueta?, preguntó William en voz baja, mirando el marco de la foto agrietado, ahora sobre la mesita de noche, el que el personal del hospital había recuperado de las pertenencias de Thomas. Thomas asintió. Sí, señor, ella la necesitaba más que yo. Intentamos encontrar su casa, pero ella no recordaba cuál era. Se estaba haciendo de noche, más frío. Estaba cansada, así que encontré un lugar cerca de su puerta, a salvo del viento, y nos sentamos a descansar. Durante 8 horas, dijo William. Estuviste sentado allí durante 8 horas con un clima de 15 grados. Sí, señor, respondió Thomas. Le di la manta de mi madre. Es todo lo que me quedaba de ella. Solo quería mantener a la señora Hartwell caliente, mantenerla hablando para que no se durmiera. La detective Moore tomó notas. ¿Ella nunca le dio su dirección? No, señora. Seguía preguntando por su marido, hablando de su hijo, pero no recordaba su casa. ¿Por qué no pidió ayuda?, preguntó el oficial Carter, su tono curioso pero no duro. Thomas dudó. La respuesta vivía en lo más profundo de él, enterrada bajo años de ver cómo funcionaba realmente el mundo. Tragó con dificultad. Porque he visto lo que sucede cuando personas como yo intentan ayudar. William frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Thomas se desviaron hacia la ventana. La nieve afuera se volvió un recuerdo borroso. Tenía 16 años de nuevo, parado bajo una luz parpadeante en el lado sur. Un hombre se había desplomado en la acera, borracho quizás, o herido. Thomas había corrido hacia él, sacudiéndole el hombro, pidiendo ayuda. Para cuando llegó la policía, la gente lo señalaba, gritando que había intentado robar al hombre. Vieron a un chico negro flaco arrodillado sobre la billetera de un hombre blanco en el suelo, y eso fue suficiente. Intenté ayudar, dijo Thomas en voz baja. Me esposaron, no me escucharon. El hombre tuvo que despertarse y decir que no lo había tocado antes de que me soltaran. Los miró ahora. Así que cuando la encontré, a la señora Hartwell, pensé que si llamaba, me verían con una anciana blanca en camisón y pensarían lo mismo. No quería empeorar las cosas para ella ni para mí. Su voz se quebró. Solo quería mantenerla a salvo. La pluma de la detective Moore se detuvo. El rostro de William se suavizó. Su mandíbula tembló mientras susurraba, «Dios mío». William se dio la vuelta. Los hombros temblaban. «Señor», dijo Thomas en voz baja, «¿hice algo malo? Juro que solo intentaba ayudar». William se volvió con los ojos húmedos. «No, Thomas, lo hiciste todo bien. Todo lo que yo no hice». Se acercó a la cama. «Vi las grabaciones de seguridad, cada minuto. Te vi darle tu chaqueta, tu manta. Te vi abrazarla para mantenerla caliente. Estabas muriendo para salvar a mi madre. No podía dejarla», dijo Thomas simplemente. «Necesitaba a alguien». La voz de William se quebró. «Mi madre tiene Alzheimer. Le diagnosticaron hace años, pero los síntomas han empeorado dramáticamente en los últimos 3 años. Contraté gente, construí sistemas, todo excepto estar aquí. Y mientras estaba fuera por negocios, ella salió en medio de la noche. El personal estaba dormido. La cerradura de seguridad de la puerta peatonal funcionó mal. Había estado a punto de arreglarla durante semanas. Podría haber muerto, Thomas. Tomó aire. Pero no lo hizo porque tú estabas allí. Thomas miró hacia abajo, incapaz de hablar. La detective Moore cerró su cuaderno. «Señor Hartwell, el informe mostrará que le salvó la vida. Lo archivaremos así». Le dio a Thomas un pequeño y respetuoso asentimiento.
Hiciste algo bueno, hijo. Luego ella y el oficial Carter salieron en silencio, dejando a los dos hombres solos. William permaneció en silencio por un momento, mirando por la ventana del hospital la nieve que seguía cayendo. Luego se giró. ¿Tienes a dónde ir cuando te den el alta? Thomas negó con la cabeza. No, señor, ya encontraré algo. Vendrás a quedarte con nosotros, dijo William con firmeza. Thomas parpadeó. Señor, le salvó la vida a mi madre. No va a dormir en la calle después de eso. Tengo una casa de invitados detrás de la propiedad. Es cálida, segura, privada. Puedes quedarte allí hasta que te recuperes. No puedo aceptar eso, susurró Thomas. Ni siquiera me conoces. William sonrió tristemente. Sé lo suficiente, lo diste todo por una extraña. Eso me dice quién eres. Thomas lo miró fijamente, sin saber si llorar o reír. Solo por unos días, entonces por el tiempo que necesites, dijo William. Tal vez más tiempo. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana del hospital, suave e infinita, cubriendo la ciudad de un blanco silencioso. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. William se paró junto a la cama, y Thomas, débil, agotado, todavía medio congelado, sintió algo desconocido revolverse dentro de él. Confianza. Cuando las enfermeras vinieron a revisar sus signos vitales, William seguía allí. No se fue esa noche, ni los días siguientes se convirtieron en semanas. La recuperación se convirtió en algo parecido a la pertenencia. Semanas después, Thomas regresaba a casa. La mansión de William se veía diferente a la luz del día, menos intimidante, casi acogedora. Mientras pasaban por las puertas en el Mercedes de William, Thomas vio el lugar donde había pasado esa terrible noche. La alcoba donde había envuelto su cuerpo alrededor de Eleanor. Los escalones donde casi había muerto. ¿Qué es eso?, preguntó Thomas. Un recordatorio, dijo William en voz baja. ¿De lo que importa? ¿De lo que nos enseñaste? Entraron en la entrada circular, la puerta principal se abrió y una niña salió corriendo, tal vez de 10 u 11 años, con cabello rubio y coletas y ojos azul brillante. ¿Es él?, preguntó emocionada, saltando sobre las puntas de los pies. ¿Es Thomas, Lily?, dijo William, su voz cálida de amor. Déjalo salir del coche primero. Thomas salió, sintiéndose torpe y fuera de lugar con su ropa de hospital prestada. Lily lo miró con curiosidad. «Salvaste a la abuela Eleanor», dijo Lily. «Eres un héroe». «No soy un héroe», dijo Thomas, incómodo con la palabra. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No», dijo una voz desde la puerta. Eleanor estaba allí apoyada en un andador, sus ojos más claros de lo que habían estado esa terrible noche. «Hiciste lo que la mayoría de la gente no haría. Eso es exactamente lo que te convierte en un héroe». Se acercó lentamente, y Thomas la encontró a mitad de camino, tomando su frágil mano en la suya. «Gracias», dijo Eleanor, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Gracias por quedarte conmigo, por no dejarme sola». «No podía dejarla», dijo Thomas simplemente. «Necesitaba ayuda». Eleanor le palmeó la mejilla con la mano libre. «Eres un buen chico. Tu madre te crió bien». La mención de su madre le hizo un nudo en la garganta a Thomas. Dentro de la mansión era abrumador. Suelos de mármol, candelabros de cristal, arte en las paredes que probablemente costaba más de lo que su madre había ganado en toda su vida. Thomas sentía que estaba en un museo, no en una casa. «Sé que es mucho», dijo William, notando la expresión de Thomas. «Podemos hacer cambios, hacer que se sienta más como un hogar y menos como un lugar de exhibición. Eso es algo que de todos modos tenía la intención de hacer». Una mujer apareció de una de las habitaciones laterales. Patricia, la ama de llaves de la que Thomas había oído hablar, de mediana edad con ojos amables y una sonrisa cálida. «Tú debes ser Thomas», dijo. «Bienvenido a casa. He preparado una habitación para ti arriba. Déjame mostrarte». Thomas la siguió por una imponente escalera. Lily iba detrás de ellos, parloteando sobre la casa y su escuela, y su gato, el señor Whiskers. «Esta será tu habitación», dijo Patricia, abriendo una puerta.
Thomas entró y se detuvo, abrumado. La habitación era enorme, más grande que todo el apartamento que había compartido con su madre. Una cama con dosel con un edredón grueso, un escritorio junto a la ventana, una estantería, una cómoda, una puerta que conducía a un baño privado. «Es demasiado», susurró Thomas. «Es tuya», dijo Patricia con firmeza. «Todo. El señor Hartwell me pidió que llenara el armario con ropa de tu talla. El baño tiene todo lo que necesitas. Si necesitas algo más, házmelo saber». Después de que Patricia se fue, Thomas se sentó en el borde de la cama, con miedo de molestarla. El colchón era suave. La habitación olía a limpio. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Thomas puso su mochila sobre la cama, su única posesión, y sacó con cuidado la fotografía de su madre, la armónica que ella le había dado para su 16º cumpleaños, y la bolsa de plástico ahora vacía que había protegido su manta. Colocó la foto y la armónica en la mesita de noche, las únicas cosas en esa habitación perfecta que sentía que le pertenecían. Un golpe en la puerta lo hizo girar. Lily asomó la cabeza. «¿Puedo entrar?», preguntó. «Es tu casa», dijo Thomas. «Ahora también es tu casa», dijo Lily, entrando y subiendo al extremo de su cama. «Papá dice que vivirás con nosotros para siempre si te parece bien». Thomas dijo que era más que aceptable. Lily dijo, «Siempre quise un hermano. Todos mis amigos tienen hermanos o hermanas, pero solo éramos papá y yo y la abuela Eleanor. Y papá siempre está trabajando y la abuela Eleanor se confunde mucho. Y a veces me siento muy sola en esta casa tan grande». Miró a Thomas con esperanza. «¿Crees que te gustará vivir aquí?» Thomas pensó en dormir en bancos de parque, en pasar frío, hambre y miedo, en no tener a dónde pertenecer. «Sí», dijo honestamente. «Creo que sí». «Bien», dijo Lily radiante. «¿Quieres conocer al señor Bigotes?» Esa primera noche cenaron juntos en el comedor formal. William a la cabecera de la mesa, Eleanor a los pies, Lily a un lado y Thomas frente a ella. Patricia sirvió estofado de ternera con verduras, y el olor hizo que el estómago de Thomas gruñera tan fuerte que Lily se rió. «No seas tímido», dijo William pasándole las fuentes. «Sirve todo lo que quieras». Thomas llenó su plato, tratando de no coger demasiado, tratando de recordar las normas de etiqueta. Era hiperconsciente de cada movimiento, de cada sonido que hacía. No pertenecía allí. Cualquiera podía verlo. Pero cuando levantó la vista, William lo estaba observando con una expresión que no era de juicio ni de lástima. Era algo más, algo parecido a orgullo. «Cuéntame sobre ti, Thomas», dijo William. «¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te interesa?» Thomas había estado sobreviviendo durante tanto tiempo que no recordaba lo que le gustaba. «Me gustaba leer», dijo lentamente. «Antes, cuando estaba en la escuela, me gustaban la historia y el inglés, y tocaba un poco la armónica. Mi mamá me dio una para mi cumpleaños número 16, justo antes de que...». No pudo terminar. «Tenemos una biblioteca», dijo Lily emocionada. «Una habitación entera llena de libros. Puedes leer lo que quieras. Y me gustaría escucharte tocar la armónica alguna vez», dijo William. «Cuando estés listo». Eleanor, que había estado comiendo en silencio, de repente miró a Thomas con ojos concentrados. «¿Cuál era el nombre de tu madre?», preguntó. «Sarah», dijo Thomas. «Sarah Wheeler». «Sarah», repitió Eleanor. «Es un nombre hermoso. Debió ser una mujer notable para criar a un hijo tan amable». «Lo era», dijo Thomas con la voz ahogada. «Realmente lo era». Después de la cena, Thomas se excusó y regresó a su habitación. Se sentó al borde de la suave cama y sacó su armónica, la que su madre le había regalado pocas semanas antes de morir. No la había tocado desde el funeral de ella. Dolía demasiado. Pero esa noche se la llevó a los labios y tocó la canción que su madre había amado. Amazing Grace, simple y dulce. Cuando terminó, encontró a Lily parada en el umbral de su puerta, con lágrimas en la cara. «Eso fue hermoso», susurró. «Mi mamá solía cantar esa canción». Antes de enfermarse, Thomas palmeó la cama a su lado, y Lily vino y se sentó.
Cuéntame sobre ella, dijo Thomas. Así que Lily le contó sobre su madre, sobre su risa y su amor por la repostería y la forma en que solía bailar por la cocina, sobre cómo el cáncer se la había llevado cuando Lily solo tenía 5 años. No la recuerdo tan bien como quisiera, dijo Lily tristemente. A veces tengo miedo de olvidar su cara. No la olvidarás, dijo Thomas. No las cosas importantes, no cómo te hizo sentir. ¿Todavía recuerdas a tu mamá?, preguntó Lily. Todos los días, dijo Thomas. Todos los días. Se sentaron juntos en un cómodo silencio. Dos niños que habían perdido a sus madres, que se entendían de una manera que la mayoría de la gente no podía. La primera semana fue la más difícil. Thomas seguía esperando que cayera la otra zapata, que William cambiara de opinión, que alguien se diera cuenta de que todo era un error. Apenas tocó nada en su habitación. Hacía su cama cada mañana con precisión militar. Comía con moderación en las comidas, temiendo tomar demasiado. Se movía por la mansión como un fantasma, tratando de no perturbar nada, tratando de no dejar una marca. Al quinto día, William lo encontró en la biblioteca leyendo un libro de historia, pero con miedo de sacarlo del estante. Thomas, dijo William, sentándose frente a él, necesitamos hablar. El corazón de Thomas se hundió. Aquí venía el despido, la comprensión de que todo había sido un error. Esto no está funcionando, continuó William. Thomas asintió, tratando de no llorar. Lo entiendo. Puedo empacar en 5 minutos. No, ¿qué? Interrumpió William confundido. No, no quise decir eso. Se pasó la mano por el pelo. Quiero decir que tengas miedo de vivir aquí no está funcionando. Andas de puntillas como si fueras un invitado, como si te fueran a echar en cualquier momento. No quiero ser una carga, dijo Thomas en voz baja. No eres una carga, dijo William con firmeza. Eres familia. Esta es tu casa y necesito que empieces a actuar como tal. Se puso de pie y sacó libros del estante, apilándolos en la mesa. Lleva estos a tu habitación, léelos, dóblales las páginas si quieres, derrámales café. Son solo libros, están hechos para ser usados. Señaló alrededor de la biblioteca. Todo en esta casa está hecho para ser usado, no para ser conservado, no para ser adorado, usado. William se sentó de nuevo, su expresión más suave. He estado pensando en lo que dijiste en el juzgado sobre querer dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Eso es lo que quiero para ti también. Pero no puedes hacer eso si tienes miedo constante de que te envíe lejos. ¿Cómo sé que no lo harás?, preguntó Thomas, expresando su miedo más profundo. Porque mañana empezaré los trámites de tutela, dijo William. Porque te voy a inscribir en la escuela, porque voy a poner tu nombre en una cuenta bancaria. Ya contraté a un abogado para que te ayude a recuperar tu certificado de nacimiento y a obtener la documentación adecuada porque te estoy haciendo legalmente, oficial y permanentemente parte de esta familia. Se inclinó hacia adelante. Thomas, no soy tu padre adoptivo. No soy alguien que te acogió por dinero o porque quedara bien. Soy alguien que te quiere aquí, que te necesita aquí. Le salvaste la vida a mi madre. Me recordaste lo que importa. Le mostraste a mi hija lo que es el verdadero coraje. La voz de William se quebró. Me devolviste a mi familia. Déjame darte una a cambio. Thomas sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No sé cómo hacer esto. Ya no sé cómo ser parte de una familia. Entonces lo descubriremos juntos, dijo William. Todos nosotros cometeremos errores, tendremos días difíciles, pero lo haremos juntos. Eso es lo que significa la familia. Después de esa conversación, las cosas comenzaron a cambiar. Thomas empezó a llevar libros a su habitación, empezó a comer porciones normales en las comidas. Se reía de los chistes de Lily, ayudaba a Eleanor en sus malos días, leyéndole, sentándose con ella, haciéndole compañía. Y poco a poco, la mansión empezó a sentirse menos como un museo y más como un hogar. 2 semanas después de mudarse, William sentó a Thomas con una pila de papeles. He estado investigando, dijo William.
Tienes 19 años, pero nunca terminaste la escuela secundaria. Me gustaría conseguirte un tutor para que te ayude a estudiar para el GED. Una vez que lo apruebes, puedes inscribirte en la universidad comunitaria. Quizás eventualmente transferirte a una universidad de 4 años, si eso es lo que quieres. Thomas miró fijamente los papeles, guías de estudio para el GED, folletos universitarios, información sobre ayuda financiera. ¿Hablas en serio?, preguntó Thomas sobre la escuela. Completamente en serio, dijo William. Tu madre quería que terminaras tu educación. Hagamos que eso suceda. No sé si soy lo suficientemente inteligente como para eso ahora, admitió Thomas. Han pasado 3 años. He olvidado tanto. Entonces lo volverás a aprender, dijo William simplemente. Eres una de las personas más inteligentes que he conocido, Thomas. Sobreviviste 3 años en las calles. Descubriste cómo mantenerte vivo en condiciones imposibles. Si puedes hacer eso, puedes pasar un examen. El tutor llegó la semana siguiente. El señor Rodríguez era un maestro jubilado, quizás de 65 años, con ojos amables y una paciencia infinita. Veamos dónde estás, dijo el señor Rodríguez durante su primera sesión, entregándole a Thomas una prueba de práctica. Thomas luchó con ella, sintiéndose estúpido e inadecuado con cada pregunta que no podía responder. Cuando el señor Rodríguez la calificó, Thomas apenas había aprobado 2 de las 4 secciones. Está bien, dijo el señor Rodríguez, viendo la devastación de Thomas. Este es solo el punto de partida. Tenemos tiempo. Así que trabajaron. Todas las mañanas a las 6:00 a.m., antes de que William se fuera al trabajo y Lily a la escuela, Thomas se sentaba en la mesa de la cocina con sus libros. Problemas de matemáticas que le hacían doler la cabeza. Conceptos científicos que nunca había aprendido. Historia que había olvidado. Comprensión lectora que parecía imposible. Algunos días quería rendirse. Quería decir que era demasiado difícil, demasiado tarde. En uno de esos días, Eleanor lo encontró en la biblioteca, rodeado de pruebas de práctica fallidas, con la cabeza entre las manos. Ella estaba teniendo un buen día, uno de sus cada vez más raros momentos de claridad. Pareces preocupado, jovencito, dijo, sentándose a su lado con cierto esfuerzo. No soy lo suficientemente inteligente, dijo Thomas. Voy a suspender este examen y a decepcionar a todos. Eleanor se quedó callada un momento, luego le tomó la mano con su mano frágil y manchada. Mi esposo, el padre de William, solía decir algo que nunca he olvidado. Eleanor dijo que el coraje no es no tener miedo, es estar aterrorizado y hacerlo de todos modos. Ella le apretó la mano. Has sido valiente toda tu vida, Thomas. Sobrevivir a lo que sobreviviste, mantener la amabilidad cuando el mundo era cruel, salvar a una anciana que ni siquiera conocías. Esta prueba es solo una cosa más que serás lo suficientemente valiente como para enfrentar. ¿Qué pasa si fallo?, susurró Thomas. Entonces lo intentas de nuevo, dijo Eleanor simplemente. Fracasar no es caerse. Fracasar es quedarse en el suelo. Y tú, mi querido muchacho, nunca te has quedado en el suelo en tu vida. Sus ojos comenzaron a nublarse de nuevo, volviendo a la confusión, pero sus palabras se quedaron con Thomas. El examen de GED estaba programado para un lunes a finales de abril. Thomas se despertó esa mañana enfermo de nervios. No pudo desayunar. Sus manos temblaban mientras se vestía. William lo llevó al centro de exámenes y antes de que Thomas saliera del coche, William le puso una mano en el hombro. Pase lo que pase hoy, dijo William, estoy orgulloso de ti. Has trabajado más duro que nadie que conozca. Eso es éxito. Independientemente de lo que diga un examen, el examen duró 4 horas y media. Matemáticas, ciencias, artes del lenguaje, estudios sociales. Algunas preguntas Thomas las sabía de inmediato. Estrategias que el señor Rodríguez le había inculcado, encajando perfectamente. Otras tuvo que trabajarlas con cuidado. En algunas adivinó, esperando lo mejor. Cuando terminó, Thomas se sintió adormecido, vacío. No tenía idea de si había aprobado o reprobado. Los resultados llegarían en 6 semanas. 6 semanas de espera.
6 semanas de despertarse a las 3:20 a.m. con sudor frío, convencido de que había fallado. 6 semanas de intentar no pensar en lo que significaría el fracaso. Pero durante esas 6 semanas, algo más estaba sucediendo. Algo que Thomas no reconoció del todo. Al principio, la casa estaba cambiando. William comenzó a llegar a casa más temprano, cenando con ellos todas las noches. En lugar de trabajar hasta las 9 o 10, jugaba juegos de mesa con Lily. Se sentaba con el Elanar, hablándole de recuerdos, de su padre, del pasado. Una tarde, William encontró a Thomas en la biblioteca y se sentó con un fuerte suspiro. «Contraté a un nuevo director ejecutivo», dijo William. «Alguien en quien confío para manejar las operaciones diarias de la empresa». «¿Por qué?», preguntó Thomas sorprendido. «Porque me di cuenta de algo», dijo William. «Esa noche, cuando diste todo lo que tenías para salvar a mi madre, me mostraste lo que había perdido. Había estado tan ocupado construyendo un imperio que olvidé construir una vida. Había estado tan concentrado en el éxito que olvidé lo que realmente significa el éxito». Miró a Thomas. «Significa tener gente que amas, estar ahí para ellos, no solo proveerles financieramente, sino estar realmente presente. Tú me recordaste eso. Tú me devolviste a mi familia». «No hice nada especial», protestó Thomas. «Eso es exactamente lo que lo hizo especial», dijo William. «Para ti, ni siquiera fue una pregunta. Alguien necesitaba ayuda. Ayudaste. Así de simple». «Pero no es simple, Thomas. La mayoría de la gente se va. La mayoría de la gente se protege a sí misma primero. Tú no lo hiciste. Y eso lo cambió todo». Un jueves a principios de mayo llegó el sobre. Thomas estaba en la cocina mirándolo. La dirección del remitente era el Departamento de Educación del Estado. Dentro estaba su certificado de GAD o una notificación de fracaso diciéndole que tendría que intentarlo de nuevo. Sus manos temblaban tanto que no podía abrirlo. Lily apareció a su lado. «¿Quieres que lo haga yo?», preguntó. «No», dijo Thomas, «necesito hacerlo. Simplemente…» Tomó aliento. «Estoy realmente asustado». «Lo sé», dijo Lily, «pero recuerda lo que le dijiste a la abuela Elanar esa noche. Que todo estaría bien. Lo prometiste». Thomas sonrió a pesar de su miedo, usando mis propias palabras en mi contra. «Sí», dijo Lily sonriendo. Thomas rasgó el sobre con manos temblorosas. Había aprobado, no solo aprobado, sino que obtuvo una puntuación en el percentil 93 en general, 97% en lectura, 94 en estudios sociales, 89 en ciencias, 88 en matemáticas. «Lo hice», susurró Thomas, mirando el certificado con su nombre. «Thomas Wheeler, realmente lo hice». «Lo hiciste», gritó Lily, saltando. «Lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste». William salió corriendo de su oficina. «¿Qué pasó? ¿Qué pasa?» «Nada», dijo Thomas, con lágrimas en la cara. «Todo está bien. Aprobé. Voy a ir a la universidad». William lo atrajo en un fuerte abrazo y Thomas se dio cuenta de que era la primera vez que un padre lo abrazaba desde que su propio padre se había ido antes de que él naciera. «Nunca dudé de ti», dijo William, con la voz quebrada por la emoción. «Ni por un segundo». Esa noche celebraron. Patricia preparó estofado de ternera, el favorito de Thomas. El Elanar, en una de sus noches lúcidas, levantó una copa de sidra espumosa. «Por Thomas», dijo, con voz fuerte y orgullosa, «quien nos recuerda a todos lo que significa ser valiente, lo que significa ser amable, lo que significa ser humano». Por Thomas, todos hicieron eco. Y Thomas, mirando a su alrededor la mesa a estas personas que se habían convertido en su familia, sintió algo que no había sentido en 4 años. No solo esperanza, no solo seguridad, sino alegría. El semestre de verano en el colegio comunitario comenzó en junio. Thomas eligió trabajo social como su especialidad sin dudarlo. Quería ayudar a niños como él, niños que se habían quedado en el limbo, niños que necesitaban que alguien los viera. Su primera clase fue Introducción a los Servicios Sociales, impartida por la profesora doctora Sarah Reed. Era dura, exigente y no aceptaba excusas. Después de la tercera clase, le pidió a Thomas que se quedara.
Leí tu ensayo de admisión, dijo, sobre haber sido un sin techo, sobre haber salvado a Eleanor Hartwell. Thomas se tensó, esperando juicio o lástima. Yo también fui una sin techo, dijo la doctora Reed cuando tenía 18 años. Me le echaron de casa cuando salí del armario. Viví en mi coche durante casi un año. Ella sonrió, y Thomas vio comprensión en sus ojos. Alguien me ayudó. Una bibliotecaria que me vio durmiendo en mi coche en el estacionamiento de la biblioteca y se negó a mirar para otro lado. Me ayudó a encontrar vivienda. Me ayudó a solicitar la universidad. Me ayudó a construir una vida. La doctora Reed se inclinó hacia adelante. Tienes un don, Thomas. La capacidad de ver el dolor en los demás porque tú mismo lo sentiste. Esa empatía nacida de la experiencia vivida es lo que hace a los verdaderos grandes trabajadores sociales. Quiero ayudar a la gente, dijo Thomas. A los niños especialmente, quiero ser la persona que no se vaya. Entonces estás exactamente en el lugar correcto, dijo la doctora Reed. Thomas se dedicó a sus estudios con una intensidad que incluso a él mismo le sorprendió. Era el primero en clase, el último en irse. Leía cada tarea 2 veces, participaba en cada debate, se ofrecía como voluntario para cada proyecto. Sus compañeros lo notaron. ¿Cómo te mantienes tan concentrado?, preguntó Maya, una chica que se sentaba a su lado en la clase de problemas sociales. ¿Nunca quieres simplemente, no sé, tomarte un descanso, divertirte? Thomas pensó en las noches frías en los bancos del parque, en el hambre que le hacía retorcer el estómago, en el miedo que nunca desaparecía del todo. Incluso ahora, recuerdo lo que costó llegar hasta aquí, dijo Thomas simplemente. No voy a desperdiciar esta oportunidad. En casa, la vida se instaló en un ritmo que cada vez se parecía más a la normalidad. Thomas ayudaba a Lily con sus deberes todas las noches. Se sentaba con Eleanor en sus días malos, cuando ella no reconocía a nadie, leyéndole sus libros favoritos, la mayoría de Jane Austen y poesía. Tenía conversaciones reales con William sobre filosofía y ética, y lo que significa vivir una buena vida. Una tarde de septiembre, casi un año después de aquella terrible noche, William llegó a casa con noticias. Voy a fundar una organización, dijo durante la cena. La Fundación Eleanor Hartwell para jóvenes sin hogar. Proporcionará vivienda, educación, apoyo, capacitación laboral y servicios de salud mental para jóvenes que salen del sistema de acogida o viven en las calles. Miró a Thomas. Quiero que te involucres. Tu perspectiva, tu experiencia vivida es inestimable. ¿Considerarías unirte a la junta asesora? Thomas se sintió abrumado. Solo soy un estudiante universitario. No sé nada de dirigir una fundación. Tú sabes lo más importante, dijo William. Tú sabes lo que es. Lo entiendes de una manera que yo nunca podría. No importa cuánta investigación haga, eso es exactamente lo que necesitamos. Así que Thomas se unió a la junta. A los 20 años, con mucho el miembro más joven, se sentaba en reuniones con empresarios y filántropos y directores de organizaciones sin fines de lucro, y les decía verdades duras. No es suficiente darle a la gente una cama para la noche, dijo Thomas en una reunión de la junta. Necesitan dignidad. Necesitan ser vistos como personas, no como problemas. Necesitan estructura, sí, pero también libertad. Necesitan apoyo, pero también espacio para tomar sus propias decisiones. Y, sobre todo, necesitan que alguien crea en ellos cuando ellos mismos han dejado de creer. La fundación se lanzó en enero con un refugio piloto específicamente para jóvenes adultos de 18 a 24 años. No solo proporcionaban vivienda, sino servicios integrales, apoyo educativo, capacitación laboral, asesoramiento de salud mental, clases de habilidades para la vida y, lo más importante, personal que realmente se preocupaba. Thomas se ofreció como voluntario allí 3 veces por semana. Incluso con su apretada agenda universitaria, no podía mantenerse alejado. Estas eran su gente. Una fría tarde de febrero, Thomas estaba trabajando en el turno de la cena cuando entró un chico, quizás de 17 años, delgado y cansado, con ropa demasiado ligera para el invierno, con ojos que habían visto demasiado. El chico le recordó a Thomas a sí mismo.
¿Primera vez aquí?, preguntó Thomas suavemente. El chico asintió sin mirarlo a los ojos, con los hombros encorvados a la defensiva. Soy Thomas. ¿Quieres algo de comer? Tenemos pollo y arroz esta noche. Comida de verdad, no basofia de refugio. El estómago del chico gruñó audiblemente, delatando su hambre. Sí, vale. Thomas le sirvió una bandeja cargada de comida. Pollo, arroz, verduras, ensalada, pan y tarta de manzana. El chico la miró como si fuera a desaparecer. Es tuya, dijo Thomas. Toda. Tómate tu tiempo. Mientras el chico comía como si se estuviera muriendo de hambre, que probablemente lo estaba, Thomas se sentó frente a él. Yo también fui un sin techo, dijo Thomas en voz baja, durante casi 3 años. Sé lo difícil que es, lo aterrador, lo agotador, como cada día es solo cuestión de sobrevivir hasta mañana. El chico levantó la vista, buscando el rostro de Thomas. Al no encontrar lástima ni juicio, solo comprensión, se relajó un poco. ¿Cómo saliste?, preguntó el chico. Así que Thomas le contó. No la versión edulcorada que aparecía en los artículos de prensa. No la historia conmovedora que hacía que los donantes abrieran sus carteras. La versión real. El miedo, el frío, el hambre, la decisión de ayudar a una anciana, incluso cuando le costó todo. La cuestión es, dijo Thomas, no sabía que esa noche me cambiaría la vida. Solo sabía que alguien necesitaba la ayuda, y yo estaba allí. A veces eso es todo lo que se necesita, estar allí, estar dispuesto, ser amable, incluso cuando es difícil. El chico se quedó en silencio, absorbiendo esto. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, finalmente preguntó. En el refugio. Absolutamente, dijo Thomas. Y mañana, si quieres, podemos hablar sobre los próximos pasos, la escuela, el trabajo, la formación, lo que necesites. Hizo una pausa. Ya no tienes que hacer esto solo. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas. He estado solo durante tanto tiempo. Lo sé, dijo Thomas, con la garganta apretada por el dolor recordado. Sé exactamente cómo se siente eso, pero ya no más. Te tenemos ahora. El Alzheimer de Eleanor progresó constantemente durante el 2º año de universidad de Thomas. Los días lúcidos eran cada vez menos frecuentes. La confusión se hizo más profunda. La mujer que había sido tan aguda, tan presente, se desvaneció lentamente en una niebla que nunca se disipó del todo. Pero Thomas se sentaba con ella de todos modos. Todas las noches, cuando regresaba a casa de clase o del refugio, encontraba a Eleanor en su habitación o en su sillón junto a la ventana de la biblioteca y se sentaba con ella. A veces le leía, a veces simplemente le tomaba la mano. A veces ella pensaba que él era el padre de William, Richard. A veces pensaba que era su propio hijo de joven. A veces no sabía quién era en absoluto. No importaba. Thomas se quedaba de todos modos. Eres un buen chico, decía Eleanor en sus momentos más lúcidos, acariciándole la mano. Tu madre te educó bien. Gracias, abuela, decía Thomas, y lo decía en serio. Había empezado a llamarla abuela de forma natural, sin pensarlo. Ahora era su abuela, en todos los sentidos importantes. Una tarde de julio, mientras Thomas le leía Orgullo y Prejuicio, su libro favorito, Eleanor de repente le agarró la mano con una fuerza sorprendente. Thomas, dijo, con la voz más clara de lo que había estado en semanas. Necesito decirte algo. Estoy aquí, abuela, dijo Thomas, dejando el libro. Esa noche, dijo Eleanor, la noche en que me encontraste, no estaba realmente perdida. Thomas frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, una parte de mí sabía que estaba de afuera. Una parte de mí sabía que hacía frío. Una parte de mí sabía que debía volver adentro. Sus ojos se enfocaron en él con una claridad asombrosa. Pero estaba tan cansada, Thomas. Tan cansada de estar confundida. Tan cansada de no reconocer a mi propio hijo. Tan cansada de perderme pedazo a pedazo. Thomas sintió que su corazón se rompía. Pensé que tal vez si me quedaba allí, continuó Eleanor, terminaría pacíficamente con el frío. Simplemente me quedaría dormida y no despertaría. Abuela, susurró Thomas, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero entonces llegaste tú.
dijo Eleanor, apretándole la mano. Este joven que no tenía nada, que estaba sufriendo él mismo, y no te fuiste, te quedaste, me mantuviste caliente, me mantuviste viva. Ella sonrió. Me recordaste que la vida vale la pena vivirla, incluso cuando es difícil, incluso cuando te estás perdiendo a ti mismo, porque todavía hay personas por las que vale la pena vivir. Ella le tocó la cara suavemente. Me salvaste de más maneras de las que sabes, Thomas, y quiero que sepas algo. Puede que no siempre recuerde tu nombre, puede que no siempre sepa quién eres, pero en algún lugar muy profundo, donde la enfermedad no puede llegar, te conozco y te amo como si fueras mi propio nieto. Yo también te quiero, abuela, dijo Thomas, con la voz quebrada. Los ojos de Eleanor comenzaron a nublarse de nuevo. El momento de claridad se desvanecía. ¿Es hora del té?, preguntó, confundida de nuevo. Sí, dijo Thomas, secándose los ojos. Es hora del té. 3 semanas después, en una tranquila mañana de agosto, Eleanor falleció mientras dormía. William la encontró al amanecer, tumbada plácidamente en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho, una pequeña sonrisa en su rostro. Parecía descansar, finalmente en paz. El funeral fue enorme. Cientos de personas cuyas vidas Eleanor había tocado a lo largo de sus 78 años. Pero el momento que Thomas siempre recordaría fue el de estar de pie junto a la tumba. Lily a un lado de él y William al otro, despidiéndose de la mujer que le había dado una familia. La lápida era sencilla: Eleanor Margaret Hartwell, amada esposa, madre y abuela. Y debajo una frase que William había elegido. Ella nos enseñó que el hogar es donde alguien te espera. Después del servicio, después de que todos los demás se hubieran ido, Thomas se quedó. Se arrodilló junto a la tumba fresca y sacó su armónica. Tocó Amazing Grace, la canción que su madre había amado, la canción que Eleanor también había amado. La tocó para ambas, estas dos mujeres que lo habían moldeado, que lo habían amado, que le habían enseñado lo que significaba ser humano. Cuando terminó, Lily estaba de pie detrás de él, con lágrimas corriendo por su rostro. Fue hermoso, susurró. Ella merecía belleza, dijo Thomas. Ese otoño Thomas comenzó su 3er año de universidad. La Fundación Eleanor Hartwell abrió 2 refugios más y amplió sus servicios. Habían ayudado a más de 200 jóvenes en su primer año de funcionamiento. William se volcó en el trabajo de la fundación con una intensidad que Thomas reconoció. El dolor canalizado hacia un propósito. Trabajaron codo con codo. William se encargaba de los aspectos comerciales y de recaudación de fondos. Thomas aportaba su perspectiva y su servicio directo. Una tarde de noviembre, casi 2 años después de aquella terrible noche, Thomas y William estaban en la oficina de William, revisando solicitudes de becas. Mira esta, dijo William, entregándole a Thomas un archivo. Un chico que salió del sistema de acogida a los 18 años ha estado viviendo en su coche durante 6 meses. Suena familiar, ¿verdad? Thomas leyó la solicitud. La historia era desgarradoramente similar a la suya. Hagámoslo pasar, dijo Thomas, que consiga una vivienda, que entre en nuestro programa de GEDI. Ayudémosle a averiguar los siguientes pasos. ¿Hecho?, dijo William tomando nota. Trabajaron en un silencio cómodo durante un rato, y entonces William dijo algo que claramente había estado en su mente. ¿Sabes lo que me persigue?, preguntó William. Thomas levantó la vista. Que casi lo pierdo todo. William continuó. Mi madre podría haber muerto esa noche y habría sido mi culpa, porque estaba demasiado ocupado, demasiado concentrado en el trabajo, demasiado seguro de que el dinero y el personal podían reemplazar el estar realmente presente. Miró a Thomas. Tú me diste una segunda oportunidad, una oportunidad de ser el hijo que mi madre merecía, de ser el padre que Lily merece, de ser la persona que debía haber sido todo el tiempo. Eres un buen padre, dijo Thomas, una buena persona. Estoy tratando de serlo, dijo William, por ti, porque me mostraste lo que significa dar todo lo que tienes por otra persona, sacrificarse sin esperar nada a cambio. Sonrió.
¿Sabes lo que me dijo mi madre unos días antes de morir? Durante uno de sus momentos de lucidez, Thomas negó con la cabeza. Ella dijo, Thomas no solo me salvó la vida a mí, William, nos salvó a todos, nos recordó lo que es el amor. Thomas sintió un nudo en la garganta. Tenía razón, dijo William, nos salvaste a todos nosotros. En su cuarto año de universidad, Thomas se había convertido en una especie de figura en el campus, no exactamente famoso pero conocido, el tipo que había sido sin techo, el tipo que había salvado a la anciana, el tipo al que realmente le importaba. Los estudiantes lo buscaban, le contaban sus problemas, le pedían consejo. Y Thomas, que una vez había sido invisible, que una vez no había sido nada, escuchaba, realmente escuchaba, y ayudaba cuando podía. Comenzó un grupo de apoyo para estudiantes que habían experimentado la falta de vivienda o el cuidado de crianza. Un espacio seguro para hablar sobre el trauma, para compartir recursos, para recordarse unos a otros que no estaban solos. El grupo se reunía todos los miércoles por la tarde en el centro de estudiantes. A veces venían 5 personas, a veces 20, pero siempre venían. Estos estudiantes que habían sobrevivido cosas imposibles, unidos por la experiencia compartida y el liderazgo tranquilo de Thomas. No sé cómo lo haces, dijo Maya un día después de una sesión de grupo particularmente emotiva. ¿Cómo aguantas todo ese dolor y sigues adelante? Thomas pensó en eso, en las palabras de su madre, en el ejemplo de El-Lanar, en cada persona que lo había ayudado en el camino. No lo aguanto, dijo Thomas. Lo cargo. Hay una diferencia. Aguantar significa guardártelo, dejar que te pese. Cargar significa usarlo para entender a los demás, para ayudarlos con sus propias cargas. Sonrió. Mi madre solía decir que el dolor no tiene por qué ser desperdiciado. Puede transformarse en compasión, en acción, en cambio. En la primavera de su cuarto año, Thomas fue invitado a hablar en una conferencia sobre personas sin hogar en Washington, D.C. Casi dijo que no. La idea de estar de pie frente a cientos de personas, de compartir su historia en un escenario tan grande, lo aterrorizaba. Pero William lo convenció. Tu historia importa, dijo William. Tu voz importa. Estas personas necesitan escuchar a alguien que lo ha vivido, no solo estudiado. Así que Thomas fue. La conferencia fue enorme. Políticos, directores de organizaciones sin fines de lucro, investigadores, defensores, todos reunidos para discutir soluciones a la falta de vivienda. Thomas se sentó en paneles y presentaciones, escuchando a la gente hablar sobre la población sin hogar como si fueran estadísticas, no seres humanos. Cuando le tocó hablar, Thomas se acercó al podio con las manos temblorosas. Miró el mar de rostros, la mayoría mayores, la mayoría blancos, la mayoría personas que nunca habían pasado hambre ni dormido en un banco de parque en sus vidas, y les dijo la verdad. Tenía 19 años, comenzó Thomas, y solo tenía $17 a mi nombre. Había estado sin hogar durante casi 3 años, y pensé que sabía lo que era tocar fondo. Pero esa noche de diciembre, cuando encontré a la Sra. Eleanor Hartwell, perdida y confundida en el frío helado, aprendí algo importante. Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos. Aprendí que tocar fondo no se trata de lo poco que tienes. Se trata de lo solo que te sientes. Se trata de creer que nadie te ve. A nadie le importa. Nadie se daría cuenta siquiera si desaparecieras. Thomas miró a la audiencia. El Eleanor Hartwell venía de la riqueza y el privilegio. Yo venía de la pobreza y la falta de hogar. No podríamos haber sido más diferentes. Pero esa noche éramos iguales. 2 personas que necesitaban ayuda, 2 personas que necesitaban ser vistas. Les habló del frío, de la decisión de quedarse, de envolver a Eleanor en la manta de su madre, de luchar por sobrevivir hasta la mañana. La gente siempre me pregunta por qué no llamé simplemente al 911 y me fui, dijo Thomas. ¿Por qué arriesgué mi propia vida? Y la respuesta es sencilla. Porque ella necesitaba que alguien se quedara y yo estaba allí. Su voz se hizo más fuerte. Pero esto es lo que quiero que entiendan. Esa noche cambió mi vida.
Me dio una familia, un hogar, oportunidades que nunca hubiera podido imaginar. Pero la mayoría de las personas sin hogar no tienen ese tipo de final. La mayoría de ellas mueren solas o sobreviven, pero quedan atrapadas en ciclos de pobreza y trauma. Thomas se inclinó hacia adelante, sus manos aferradas al podio. Los sistemas que tenemos ahora están construidos bajo la suposición de que las personas sin hogar están rotas y necesitan ser arregladas, que son holgazanas o adictas o mentalmente enfermas. Y claro, algunas luchan con esas cosas. Pero ¿saben qué? Cada persona sin hogar que he conocido lucha por ser invisible, por ser tratada como si fuera menos que humana. ¿Por qué se le diga de mil maneras sutiles que no importa? Miró directamente a los responsables políticos en la primera fila. ¿Quieren resolver la falta de vivienda? Entonces dejen de diseñar programas que traten a las personas como problemas a gestionar. Empiecen a diseñar programas que las traten como seres humanos que merecen dignidad, que merecen ser vistas, que merecen a alguien que no se vaya. El discurso se hizo viral. El rostro de Thomas apareció en sitios web de noticias y redes sociales. Recibió solicitudes de entrevistas de las principales cadenas. Las líneas telefónicas de la fundación se encendieron con donantes que querían ayudar. Pero el mensaje que más le importó vino de alguien inesperado. Fue un correo electrónico de Lesra Rodríguez, la maestra de cuarto grado de Thomas, a quien apenas recordaba. Querido Thomas, escribió ella, vi tu discurso en Washington. Quería que supieras que te recuerdo. Recuerdo a un niño brillante y amable que compartía su almuerzo con compañeros que olvidaban el suyo, que ayudaba a otros estudiantes con sus deberes incluso cuando él mismo tenía dificultades, que siempre tenía una sonrisa, aunque yo sabía que las cosas eran difíciles en casa con su madre tan enferma. Te perdí la pista después de la escuela primaria, pero nunca te olvidé, y no me sorprende que te hayas convertido en este joven notable. Esa amabilidad siempre estuvo en ti, Thomas. Tu madre la plantó profundamente. El mundo intentó quitártela, pero te aferraste. Ese es el verdadero milagro. No que sobrevivieras, sino que te mantuvieras amable. Thomas leyó el correo electrónico 3 veces, llorando, y luego se lo reenvió a William con un mensaje simple. Por esto hacemos el trabajo. Thomas se graduó en mayo con su licenciatura en trabajo social. Tenía 23 años y había llegado más lejos de lo que jamás había soñado. William, Lily y la mitad del personal de la fundación asistieron a la ceremonia. Cuando se pronunció el nombre de Thomas, todos se levantaron y aplaudieron tan fuerte que otras familias se giraron a mirar. Thomas caminó por el escenario, aceptó su diploma y miró a las personas que se habían convertido en su familia. William radiante de orgullo. Lily, ahora de 15 años, saltando y saludando. Patricia secándose los ojos con un pañuelo. El señor Rodríguez, su tutor, sonriendo desde la multitud. En ese momento, Thomas pensó en su madre, en el Elanar, en cada persona que lo había ayudado a llegar hasta allí. Lo hice, pensó. Lo hicimos. Después de la graduación, a Thomas le ofrecieron trabajos en 3 organizaciones sin fines de lucro, diferentes en 3 ciudades distintas, buenos puestos con buenos salarios, oportunidades para construir una carrera. Rechazó todas. ¿Por qué?, preguntó William cuando Thomas se lo dijo. Estas son excelentes oportunidades, especialmente la de Nueva York. Porque el trabajo está aquí, dijo Thomas simplemente. La fundación está aquí. Los niños que necesitan ayuda están aquí. Este es mi lugar. Así que Thomas aceptó un puesto como director de servicios para jóvenes en la fundación Eleanor Hartwell. No era la oferta mejor pagada que había recibido, pero era la correcta. Trabajó con niños que habían salido del sistema de acogida, con adolescentes que vivían en la calle, con jóvenes adultos que intentaban reconstruir sus vidas después de traumas y pérdidas. Y con cada uno, Thomas aportaba su propia experiencia, su propia comprensión, su propia negativa a renunciar a ellos. Una tarde de septiembre, 4 años después de aquella terrible noche de diciembre, Thomas estaba en su oficina cuando recibió una llamada de la recepción. Thomas, hay alguien aquí preguntando por ti. Dice que se llama Marcus. Thomas bajó al vestíbulo y encontró a un joven negro
quizás de 17 años, de pie nerviosamente junto a la puerta. Era delgado, vestía ropa que había visto días mejores, sosteniendo una mochila que parecía contener todo lo que poseía. Marcus, dijo Thomas, soy Thomas. ¿En qué puedo ayudarte? Te vi hablar, dijo Marcus, en YouTube, el discurso en Washington, y pensé que tal vez... Se interrumpió, pareciendo inseguro. Vamos, dijo Thomas suavemente, vamos a hablar en mi oficina. Subieron juntos y Thomas recordó estar en la posición de Marcus, asustado, solo, esperando desesperadamente que alguien lo viera. En su oficina, Marcus contó su historia. Salió del sistema de acogida hace 6 meses. Había estado viviendo en su coche hasta que se estropeó. Perdió su trabajo cuando no pudo ducharse regularmente. Se estaba quedando sin opciones, sin esperanza. Sé que probablemente no puedes ayudarme, dijo Marcus. Sé que soy solo un chico más con la misma historia que todos tienen. Pero vi tu discurso y hablaste de ser visto, de importar y yo solo... Su voz se quebró. Solo necesito que alguien me vea. Thomas sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Este podría haber sido él. Este era él hace 4 años. Te veo, Marcus, dijo Thomas con firmeza. Y vamos a ayudar. Eso es lo que hacemos aquí. Durante los siguientes meses, Thomas trabajó personalmente con Marcus. Lo metió en una de las unidades de vivienda de la fundación, lo ayudó a inscribirse en el programa de JD, lo conectó con un terapeuta para trabajar su trauma, le encontró un trabajo en un restaurante local que estaba dispuesto a adaptarse a su horario escolar. No fue fácil. Marcus tenía días malos en los que el trauma se sentía abrumador, en los que quería renunciar, huir, rendirse. Pero Thomas estaba allí, siempre allí, negándose a irse. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó Marcus un día después de una sesión particularmente dura con su terapeuta. Porque a alguien le importé yo, dijo Thomas, y eso marcó toda la diferencia. Para diciembre, Marcus había aprobado su GED. Para la primavera, estaba matriculado en la universidad comunitaria. Para el otoño siguiente, estaba prosperando, trabajando a tiempo parcial, tomando clases, incluso haciendo voluntariado en la fundación para ayudar a otros chicos que pasaban por el programa. Me salvaste la vida, le dijo Marcus a Thomas un día. No, dijo Thomas, te salvaste la vida tú mismo, apareciste, hiciste el trabajo, no te rendiste. Yo solo te di las herramientas, hiciste más que eso, insistió Marcus. Creíste en mí cuando yo no creía en mí mismo. Eso es lo que me salvó. Thomas pensó en William diciéndole casi exactamente lo mismo hace años. Entonces, devuélvelo, dijo Thomas. Cuando estés en pie, ayuda a la siguiente persona que lo necesite. Así es como cambiamos el mundo. Una persona a la vez, un acto de bondad a la vez. Una fría tarde de diciembre, exactamente 5 años después de aquella terrible noche, Thomas se encontraba frente a la mansión donde todo había ocurrido. La fundación estaba organizando una gala benéfica y el organizador del evento había querido celebrarla en un lugar especial. William había ofrecido la mansión. Ahora el lugar estaba lleno de donantes, miembros de la junta y jóvenes que habían sido ayudados por la fundación. Sonaba música, la gente reía y hablaba. Los camareros circulaban con bandejas de comida y bebida, pero Thomas se sintió atraído hacia el exterior, al lugar donde se había sentado con Eleanor, donde habían luchado por sobrevivir la noche, donde todo había cambiado. La placa de bronce seguía allí, brillando a la luz de la casa, en memoria de Eleanor Hartwell, quien nos enseñó que el hogar es donde alguien te espera y la familia es quien se queda. Todavía no puedo creer que hayan pasado 5 años, dijo una voz detrás de él. Thomas se giró y encontró a Lily de pie allí. Ahora tenía 15 años, alta y segura, preparándose para la escuela secundaria. Había crecido mucho. Parece que fue ayer, dijo Thomas, y también como una vida entera, Lily se acercó para ponerse a su lado. ¿Sabes en qué pienso a veces? ¿En qué? ¿Qué habría pasado si te hubieras ido esa noche? Si hubieras decidido que salvarte a ti mismo era más importante que ayudar a la abuela Eleanor. Thomas pensó en eso, en el refugio al que se dirigía, en la vida que habría seguido viviendo.
Frío, hambriento, solo, invisible. También lo pienso, admitió Thomas, pero luego recuerdo lo que mi madre me enseñó, que no siempre puedes ver a dónde te llevará una elección. Simplemente tienes que hacer lo correcto en el momento y confiar en que importa. Importaba, dijo Lily con firmeza. Importaste, sigues importando. Ella lo abrazó y Thomas le devolvió el abrazo. Esta hermanita que se había convertido en una de las personas más importantes de su vida. William apareció en la puerta. Ahí estás. La gente pregunta por ti, Thomas. Quieren escucharte hablar. Probablemente debería entrar, dijo Thomas. En un minuto, dijo William, saliendo para unirse a ellos. Miró la placa en el lugar donde Thomas había salvado a su madre. ¿Sabes? A veces vengo aquí cuando necesito recordar lo que es importante, lo que realmente importa. ¿En qué piensas?, preguntó Thomas. Pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo, dijo William. Mi madre, mi humanidad, mi comprensión de lo que significa ser una buena persona. Miró a Thomas y pienso en el increíble regalo que nos diste. No solo salvar la vida de mi madre, sino mostrarnos cómo vivir. Puso su brazo alrededor de los hombros de Thomas. Eres mi hijo, Thomas, en todos los sentidos importantes, y estoy muy orgulloso del hombre en que te has convertido. Thomas sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Se quedaron allí un momento, los tres. Esta improbable familia construida en una noche fría y la elección de quedarse en lugar de irse. Dentro alguien golpeó un micrófono. Señoras y señores, si pudieran tomar asiento. Estamos listos para comenzar el programa. Esa es nuestra señal, dijo William. Regresaron juntos al interior. La sala estaba llena, más de 200 personas, todas allí para apoyar el trabajo de la fundación. Thomas vio a Marcus entre la multitud sentado con un grupo de otros jóvenes del programa. Vio al señor Rodríguez, quien todavía daba clases particulares para la fundación. Vio a la doctora Reed de la universidad. Vio rostros de personas a las que había ayudado. Personas que lo habían ayudado. Personas que creían en el trabajo. La presidenta de la junta de la fundación, una mujer llamada Helen, que había estado con ellos desde el principio, subió al podio. Hace 5 años, dijo Helen, algo extraordinario sucedió en esta casa. Un joven sin nada dio todo lo que tenía para salvar a una extraña. Ese acto de bondad desinteresada inspiró la creación de la Fundación Eleanor Hartwell, y en 5 años hemos ayudado a más de 800 jóvenes a pasar de la falta de vivienda a la estabilidad. Hemos proporcionado vivienda, educación, capacitación laboral y, lo más importante, les hemos demostrado que importan. Ella sonrió a Thomas. Nuestro director de servicios para jóvenes ha vivido la experiencia de la falta de vivienda. Sabe por lo que están pasando estos jóvenes, porque él mismo ha estado allí. Entiende que el mayor regalo que podemos dar no es solo una cama o una comida, aunque son importantes. Es dignidad, es ser visto, es tener a alguien que se niega a irse. Helen hizo un gesto a Thomas. Thomas, ¿podrías subir y decir unas palabras? Thomas caminó hacia el podio con el corazón latiéndole con fuerza. Miró todos esos rostros, todas esas personas que se habían unido porque creían en la misión. Hace 5 años esta noche, comenzó Thomas. Tenía 19 años y no tenía hogar. No tenía nada, no era nadie, era invisible. Y entonces encontré a la señora Eleanor Hartwell, perdida y confundida en el frío helado. Y tomé una decisión. Elegí quedarme. Hizo una pausa, recordando esa noche, el frío, el miedo, el agotamiento. No sabía que esa elección cambiaría mi vida. No sabía que me llevaría a una familia, un hogar, una educación, una carrera ayudando a otros. Solo sabía que alguien necesitaba ayuda y yo estaba allí. Eso es todo. Thomas miró a William, a Lily, a la gente entre la multitud que había sido ayudada por la fundación. Pero esto es lo que he aprendido en 5 años de hacer este trabajo. Esa elección que hice esa noche, esa es la elección que todos tenemos que hacer. Cada día cuando vemos a alguien luchando, alguien sufriendo, alguien que ha sido invisibilizado por la sociedad, podemos irnos
o podemos quedarnos. Podemos protegernos o podemos tender la mano. Podemos acaparar nuestros recursos o podemos compartirlos. Su voz se hizo más fuerte. Mi madre solía decirme que nunca eres pobre si todavía tienes bondad. Tenía razón. La bondad es lo único que nos cuesta algo y, sin embargo, nos hace más ricos. Es lo único que podemos dar sin perder. Thomas sonrió. Eleanor Hartwell lo entendió. Pasó su vida dando, e incluso en sus últimos años, cuando el Alzheimer le estaba robando la mente, nos enseñó una última lección. Nos enseñó que ser visto, ser valorado, ser amado, eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos salva. Miró alrededor de la sala. Esta fundación existe por una noche fría y una elección imposible, pero sigue existiendo gracias a todos ustedes, porque han tomado la misma decisión de ver a las personas que son invisibles, de quedarse cuando sería más fácil irse, de creer que cada persona importa. La voz de Thomas se quebró por la emoción. Gracias por creer en este trabajo. Gracias por creer en estos jóvenes. Y gracias por demostrar cada día que la bondad lo cambia todo. La sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie. Thomas vio a Marcus llorar. Vio a William sonriendo. Vio a Lily secándose los ojos. Después de los discursos y la cena y el baile, después de que la mayoría de la gente se había ido, Thomas se encontró de nuevo afuera. El aire de diciembre era frío, pero no como esa noche de hace 5 años. No peligroso, solo fresco y limpio y lleno de posibilidades. Escuchó pasos detrás de él y se giró para encontrar a Marcus. «Hey», dijo Marcus, «¿te importa si me uno a ti?» «Para nada», dijo Thomas. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento. Dos jóvenes que habían sobrevivido cosas imposibles, mirando el lugar donde todo había cambiado. «Recibí mi carta de aceptación universitaria hoy», dijo Marcus. «Beca completa para el Estado, programa de trabajo social». Thomas sintió que el orgullo lo invadía. «Marcus, eso es increíble. Quiero hacer lo que tú haces», dijo Marcus. «Ayudar a niños como nosotros». «Ser la persona que no se va. Serás genial en eso», dijo Thomas. «Ya lo eres». Marcus miró la placa de bronce. «¿Piensas mucho en esa noche? En lo diferentes que podrían haber sido las cosas». «A veces», admitió Thomas, «pero sobre todo pienso en lo agradecido que estoy por Eleanor, por William, por Lily, por esta oportunidad de construir una vida que valga la pena vivir». Sonrió. «Mi madre solía decir que no siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero podemos elegir qué hacemos al respecto. Yo elegí ayudar a Eleanor. William eligió ayudarme a mí. Y ahora todos estamos eligiendo ayudar a los demás. Así es como ocurre el cambio. Una elección a la vez. Una persona que se queda en lugar de irse», añadió Marcus. «Exacto», dijo Thomas. Se quedaron allí un rato más, viendo salir las estrellas, pensando en las decisiones y las oportunidades y las extrañas formas en que la vida se desarrolla. Dentro, a través de las ventanas, Thomas podía ver a William y Lily riendo por algo. Patricia afanándose con la limpieza. Los últimos invitados despidiéndose, su familia, su hogar, su vida, todo por una fría noche de diciembre. Una anciana perdida en la nieve. Una elección imposible de quedarse en lugar de irse. Thomas tocó la placa de bronce una vez más, pensando en Eleanor, en su sabiduría y bondad, y en la forma en que lo había visto cuando nadie más lo había hecho. «Gracias», pensó. «Gracias por estar perdida esa noche. Gracias por darme la oportunidad de ser encontrado». «Vamos», dijo Thomas a Marcus. «Entremos. Hace frío aquí fuera». «Sí», asintió Marcus, sonriendo. «Vamos a casa». Y juntos entraron en el calor y la luz. Dos jóvenes que habían sido salvados por la bondad, listos para dedicar sus vidas a transmitirla. Thomas Wheeler Hartwell estaba al frente de un salón de conferencias en la Universidad Estatal, terminando su conferencia invitada para el Seminario Avanzado de Trabajo Social de la Dra. Reed. Tenía 29 años ahora, trabajando en su doctorado mientras se desempeñaba como director ejecutivo de la Fundación Eleanor Hartwell. «La gente siempre me pregunta», dijo Thomas a los 200 estudiantes en la sala, «¿por qué di todo lo que tenía esa noche para salvar a un extraño? ¿Por qué arriesgué mi vida?» Y mi respuesta es siempre la misma.
porque eso es lo que se supone que debemos hacer. Eso es lo que nos hace humanos. Miró al diverso grupo de estudiantes, algunos que habían vivido vidas fáciles, algunos que habían luchado, todos ellos preparándose para entrar en una profesión construida sobre el cuidado de los demás. No se trata de grandes gestos o momentos heroicos, se trata de pequeñas decisiones tomadas en momentos críticos. Quedarse o irse, ayudar o ignorar. Ver a las personas o mirarlas sin verlas. Thomas sonrió. Eleanor Hartwell no fue una extraña por mucho tiempo. Se convirtió en mi abuela. William se convirtió en mi padre. Lily se convirtió en mi hermana. Esa mansión se convirtió en mi hogar. Pero nada de eso habría sucedido si me hubiera ido. Si hubiera elegido salvarme solo a mí mismo. Hizo una pausa. Así que cuando enfrentes tu momento, y lo harás, todos lo hacen, pregúntate qué tipo de persona quiero ser. ¿El tipo que se va o el tipo que se queda? Después de la conferencia, un estudiante se acercó, joven, delgado, con ojos que contenían demasiado dolor para alguien tan joven. Profesor Wheeler Hartwell, dijo el estudiante en voz baja, necesito ayuda. Salí del sistema de acogida el mes pasado. Estoy tratando de seguir estudiando, pero he estado durmiendo en mi coche, y no sé cuánto tiempo más podré. Oye, Thomas dijo suavemente, poniendo una mano en el hombro del estudiante. Está bien, vamos a resolver esto juntos. ¿Has comido hoy? El estudiante negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Vamos, dijo Thomas. Vamos a buscarte algo de comer, y luego hablaremos de vivienda y recursos y los próximos pasos. ¿Suena bien? El estudiante asintió, abrumado por el alivio. Mientras caminaban juntos por el campus, Thomas pensó en aquella fría noche de diciembre de hace 10 años, en Eleanor y William y Lily, en la familia que había encontrado, en la vida que había construido de la nada más que con bondad y la negativa a marcharse. ¿Por qué me ayudas?, preguntó el estudiante. Ni siquiera me conoces, Thomas sonrió, recordando haberle hecho la misma pregunta a William. Porque alguien me dijo una vez que nunca eres pobre si aún tienes bondad, dijo Thomas. Y porque nadie debería estar solo, nadie debería ser invisible. Me sentí invisible durante mucho tiempo, susurró el estudiante. Lo sé, dijo Thomas. Sé exactamente cómo se siente eso. Pero ya no más. Ahora te tenemos a ti. Esa noche, después de que el estudiante se instaló con recursos inmediatos y un plan para los próximos pasos, Thomas condujo a casa de la mansión que aún guardaba todos sus recuerdos, a la familia que lo había elegido y que él había elegido de vuelta. Lily estaba allí, de regreso de su segundo año en la universidad. Estaba estudiando para ser veterinaria, tal como soñaba de niña. William estaba en la cocina cocinando la cena. Se había vuelto bastante bueno en ello a lo largo de los años, encontrando alegría en el simple acto de alimentar a las personas que amaba. ¿Qué tal la conferencia?, preguntó William cuando Thomas entró. Bien, dijo Thomas. Ayudé a un chico después. Me recuerda a mí. Todos te recuerdan a ti, dijo Lily, levantando la vista de su portátil con una sonrisa. Por eso eres tan bueno en lo que haces. Después de la cena, Thomas salió a los escalones de la entrada, al lugar donde todo había sucedido. La placa de bronce brillaba a la luz del porche en memoria de Eleanor Hartwell, quien nos enseñó que el hogar es donde alguien te espera y la familia es quien se queda. Thomas tocó la placa, como hacía cada vez que necesitaba recordar. Necesitaba reconectar con la razón por la que hacía este trabajo. Todavía hablando con ella, la voz de Lily llegó por detrás. Thomas se giró y sonrió. Siempre, Lily se acercó para ponerse a su lado. ¿Sabes lo que me di cuenta el otro día? Que esa noche nos salvó a todos. A la abuela Eleanor, obviamente, pero también a papá. Le recordó lo que importaba. A mí, me dio un hermano y me mostró lo que es el verdadero coraje. Y a ti, te dio todo. Nos salvamos unos a otros, dijo Thomas. Eso es lo que hace la familia. Se quedaron juntos, observando cómo empezaban a caer los copos de nieve. Suaves esta vez, hermosos, no la peligrosa tormenta de hace 10 años. Me alegro de que nos encontraras esa noche, dijo Lily. Me alegro de que todos me encontrarais, respondió Thomas. Dentro, William los observaba a través de la ventana.
sus hijos, pensando en su madre y lo orgullosa que estaría. Pensando en el extraño milagro de aquella noche de diciembre, pensando en cómo a veces las personas que salvamos acaban salvándonos a nosotros. La nieve seguía cayendo, suave y constante, cubriendo el mundo de blanco, y Thomas se quedó allí con su hermana, frente a su casa, rodeado de amor, viviendo la vida que su madre había querido para él. Una vida construida sobre una elección imposible, hecha en una noche imposible, la elección de quedarse.